Bueno, muy ¿Cómo bien, te- hermanitos. Bueno, pues no se preocupen, vamos a leerlo directamente, ya que estamos muy metidos en este asunto de la lectura, hermanos. Hoy vamos a seguirlo acá, el día de hoy. Recuerdan que hoy en la mañana estuvimos leyendo el del Nahui, precisamente el número 4, ¿verdad? Nahui Zipactli. Ese Nahui Zipactli, el que está aquí en medio, miren. Ahí en su papelito, en su hojita, donde van siguiendo el tiempo, el día de hoy estamos a el día de hoy a Macuili, Macuili, Macuili y Eyecat. 5 vientos, hermanito. El número 5 es un número súper importante, ¿recuerda? Este número, el número 5, representa el cambio, la transformación. Y qué hermosas imágenes tenemos el día de hoy. Bueno, el día de hoy, antes de las 6:45 tuvimos unas imágenes mánticas que les decía yo, algunos le llaman estas imágenes a el libro de los destinos, ¿sí? Porque justamente es eso. En la mañana puntualizo el día de hoy sobre la gestación del ser humano. Al caminar en este camino, decíamos, nos estamos gestando nosotros porque nos estamos alimentando de ese conocimiento para el cambio de nosotros. Justo esto lo debemos de retomar como una ceremonia sagrada de la gestación que tenemos nosotros en, en cambiar, en reiniciar este, esta conceptualización de nuestra vida, hermanito. Decíamos que nosotros deberíamos de festejar nuestro tonalversario, ¿no? Que realmente ahí sería, cumpliríamos, fíjense, cumpliríamos netamente como aumentaríamos un ciclo más de 260, porque la cuenta del tiempo gregoriano dice, empieza a contar tus años desde hasta que naces, hasta que llegas a este plano existencial, dices, aquí estoy. Pero la cuenta de los abuelos dice, no, desde el momento que tú te conciben o nos conciben nuestros papás, empieza esa gestación, el crecimiento físico, emocional, espiritual, intelectual. ¿Sí? Les decía yo, en sí son 273 tonalti. Los 13, los 13 días que faltan, es en esos 13 días cuando este óvulo y este espermatozoide se unen, empiezan esa conexión, esa formación. Son 13. Y se acuerda el número 13 lo que representa. Después de esos 13 días ya iniciamos, ahora sí realmente, la gestación. Ya se unieron estas dos hermosas energías, estas dos hermosas células. Empieza a crecer, a formarse, a formarnos a nosotros como ese ser vivo tan hermoso. ¿Sí? Venimos ya a este mundo, ya en este nivel del aire. Pero antes de todo esto, estábamos ahí dentro de nuestra mamá. Ya estábamos vivos, sí estábamos creciendo físicamente, pero cuando llegamos ya a este mundo, en este mundo cuando Yeyekat, nuestro padre Yeyekat, empieza a trabajar en nosotros. Nacemos del agua, el óvulo y el espermatozoide son líquidos.
Dentro del vientre de nuestra mamá estamos en la placenta con ese líquido. Llegamos, el segundo elemento que se nos impregna es el aire. El tercer elemento, la tierra. Por eso es súper importante, nos dicen los abuelos, deja al niño que se revuelque en la tierra, que camine, que gatee, o si quiere comer tierra, pues que se lo coma, ¿verdad? Pero ¿qué decimos nosotros? No, ¿cómo cree usted? No, eso no. Tiene muchas bacterias, muchos bichos aquí en la tierra, se va a enfermar. Déjalo a fortalecer su estómago. Los mexicanos decimos, si no te mata, te fortalece, ¿no? El segundo elemento, el último elemento es el fuego. Y es la más difícil de explicar y es lo intangible que se impregna en nuestro cuerpo. ¿Cuándo? Es ese fuego cuando nos empiezan a decir, eso no lo hagas. No, 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 no te subas ahí, te vas a quemar. No juegues en ese lodo, quítate para acá. No, pues no, no, no preguntes. Shh, silencio. Es ese fuego que quema. Empezamos a quemarlo. Empezamos literalmente a coartarle su libertad. Ahí está tirado un juguete de su hermanita, una muñeca. A ver, no, 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 eso no, no lo juegues. Eso es para niñas. Tú tus carritos, tus avioncitos, tus armas, ahí están, eso utilízalos. Eso es para niñas, ¿no? Es ese fuego intangible. Ese es el atlachinolin que empieza a cambiar la mente, la actitud y el espíritu. Desafortunadamente, nos hace falta eso, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a hacer esa gestión. El día de hoy estamos Macuili Yehyecal. Macuili Yehyecal. El viento. El viento como transformador. El viento como sembrador. Y chequen la imagen mántica inferior. Sí, aquí miren, nos los muestra. En este pequeño Amoshli, permíteme. En este pequeño Amoshli vamos a hacerlo más grande. A ver, aquí está, miren, el Macuili. Es una imagen súper hermosa. A simple vista tenemos un, ¿un qué? Un molcajit. ¿Qué es molcajit? El molcajete, que es el que contiene el alimento. Es el sustento, ¿no? Es el sustento. Dentro de este sustento bajan dos serpientes. Ojo, bajan dos serpientes del universo del Ilúical. Se cruzan, se cruzan y van formando ese, miren. ¿Se acuerda que veíamos en la mañana? Este tipo de serpiente forman el ADN. Se han visto en el ADN, en espiral, bajan en espiral. Una serpiente de color amarillo, una serpiente de color rojo con blanco. Ujú. Algo interesante, que esta energía baja es una energía, recuerde que para nuestros abuelos, las energías, los espíritus, los seres, los consideraban como serpientes. ¿Por qué?
porque son seres que vibran, son seres vivos, no los especifican como monstruos y todo eso. ¿Saben por qué? Porque para los abuelos todo lo que vibra es serpiente, tiene vida, porque justamente en el universo podemos encontrar esa energía vibrante, lo que le llamamos Mishkoa. Y en esta serpiente tiene un tec, un cuchillo de pedernal. En la parte de arriba tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ojos estelares. ¿Qué serían? ¿Qué serían esos ojos estelares? Lo que estamos viviendo ahorita, la alineación, la alineación de estos planetas. Esos son los ojos estelares. Pero más allá de esos ojos estelares en el universo en la noche, tenemos tres. ¿Quiénes son? Más allá de el Sol, la Luna y Venus. Los abuelitos, estos tres ojos estelares para ellos eran súper importantes. Tan importantes que el Sol tiene toda una cuenta, que la Luna tiene toda una cuenta, que Tlahuizcalpantecutli, el planeta Venus, que tenía mayor contacto con él, tiene una cuenta. Todo esto dice, esas energías bajan hacia abajo a recibir el sustento energético, energético. Que si nosotros nos disciplinamos, que si nosotros nos preparamos, llegará esa energía. Por eso en el de la serpiente tiene un cuchillito de pedernal blanco y rojo, conocimiento, percepción, intuición. Hoy, hoy, Macuili Yeyecal, Tonali Macuili Yeyecal, es un momento, es un día propicio para que trabajemos con estas energías, ¿verdad? Ya trabajamos con esta parte, con este cuello. El día de hoy, el día de hoy vamos a trabajar con el sexto, este portal que tenemos, la conexión con este portal. Este es nuestra olla y aquí entra esa información. Sí, es un día muy propicio. Es la descripción física que estoy dando. Enseguida les doy la descripción espiritual, emocional, porque recuerden que tenemos un cuerpo energético, físico, tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional, un cuerpo nahual y un cuerpo ¿m? Que muy poco le hemos tomado en cuenta, un cuerpo onírico o un cuerpo astral que nos ayuda, que sale de nuestro cuerpo y nos conecta. ¿Sí? Enseguida les explico eso. Hermanita Guadalupe, por favor, lo escuchamos. Tengo una pregunta, abuelo. La energía vital reside en el coxis nuestro y dicen que para moverla la debemos de mover hacia la izquierda. Y en otra filosofía hablan precisamente de estas dos serpientes que suben, e incluso en el caduceo de los médicos también se presenta por dos serpientes. Entonces, mi pregunta es, o más bien mi duda, ¿por qué tiene que ser al lado izquierdo y no a la vez las dos serpientes subir? Porque yo
No sé, es mi apreciación. Pienso que ahí está el ADN, nuestra energía vital. ¿O estoy equivocada, abuelo? Ujú. El ADN está en nuestro cuerpo y el ADN que nosotros portamos está enriquecido, está empoderado, vaya, en pocas palabras, se ha enriquecido a través de esa energía del universo que baja y que nos va enseñando a aterrizarlo, porque por eso nos ponen el molcajetito, es el sustento. Contrario a lo que vimos en la mañana, que las serpientes suben hacia arriba, ¿no? Suben, este es baja. Al momento de bajar esta energía, estamos hablando justamente de que esa energía está allá arriba. Y no lo estoy inventando. Este es el universo, esta es la noche. Lo oscuro de la noche, ahorita están brillando ellos. En la mañana me decía una hermanita, no me acuerdo qué, la hermanita Cecilia dice, o no me acuerdo otra hermanita que decía, bueno, yo vi esas luces que se apagaban y prendían y estaba yo haciendo mi ejercicio y me sorprendí, me quedé pensando, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Justamente esto, están ahí. Han estado antes de que nosotros llegáramos a este plano existencial. Pero lo más importante es saber conectar nuestro ADN, nuestra sangre, está, está ahí. Y no quisiera yo parecer paranoico ni conspiroico y todas esas cosas de la conspiración alienígena, pero solamente analizando, hermano. Ellos lo escribieron de antiquísimo, pero todo esto fue escrito o con la observación que venimos nosotros viviéndolo, ¿sí? Con esa observación que ellos hacen. Ujú. No es, no es por casualidad que lo presenten ellos. Hoy recibimos esa energía, hermanito. La fuerza vital que nos mandan, el conocimiento, el color amarillo, dentro de este regalo que nos dan, viene el conocimiento, la fuerza de voluntad, el del aprendizaje. Recuerden que el TECPAS nos habla de un aprendizaje que nos brindan un conocimiento, pero debemos de estar atentos en recibir esta precisamente energía, en lo espiritual, en lo emocional, pedirle que esa energía baje en este contenedor y pueda llenarlo de esa sabiduría que necesitamos. Emocionalmente, vamos a aceptar que nuestro cuerpo lo amamos, lo queremos, a la vez estamos intencionando que somos parte de todo el universo y de todo lo terrenal que hay. Esto nos llevará al siguiente nivel, al siguiente paso, nos llevará al conocimiento, nos conllevará y nos traerán ellos esas ofrendas. ¿Y quién lo dice? El Amoshli. Mire, en el siguiente día, que mañana a esta hora iniciaría, chequen, estas serpientes bajan, los recibimos con una ofrenda, ellos nos traen ofrendas.
un gran molcajete de sustento florido. El sustento dentro de su mundo, dentro del mundo onírico, dentro del mundo emocional, espiritual. Y toda esa ayuda que nos trae, miren, está la manita con garras. Y toda esta ayuda que podamos recibir de ellos será utilizado, será empleado para ayudarnos. Pero tenemos también nosotros que autoayudarnos. Por eso les decía, es el caminar. El día de ayer y hoy, parte del día, estuvimos trabajando con nuestra energía femenina. Recuerden, la energía femenina es la intuitiva que recalcamos. Y el día de hoy tenemos esa intuición, esa percepción a flor de piel, porque lo ejercitamos. Ahora recibimos esas energías del universo. Y no siempre, solo en estos 2 días. Vean, en el siguiente día ya nos empoderamos con esa ofrenda. En el siguiente día está la mano de un guerrero con su banderita y con su tecpatl. Aquí sí lo va utilizando para abrir su camino. ¿Por qué? Porque ya me empoderé con esa energía del universo. Y tiene ataditos de flores aquí, dice, ¿verdad? En esta parte, la mano, el maitla, transformarnos con una banderita muy pequeña, muy humilde. Y así sucesivamente le vamos a ir siguiendo. Entonces, el día de hoy, en la nochecita después de la clase, podemos agradecerles a las energías del universo que se alinean. Ahorita están alineaditos. Hacemos, como nos lo muestra la serpiente, elevamos y empezamos a cruzar. Y en esa espiral, ¿se acuerda que les decía siempre en espiral? Hasta todo nuestro cuerpo lo recubrimos y empezamos a subir esa energía y dejamos que esa energía entre. Nos traen ofrendas de sabiduría, de conocimiento, de fertilidad. Ahí están las ofrendas. Sí. Debemos de entenderlo de práctica, para practicar. Bajamos como todo nuestro cuerpo. Al momento de hacer el movimiento se siente ese vibrar hasta abajo nuestros pies. Nuevamente hacemos esto. Nos recubrimos de esa energía. 3 veces y entran esas energías. Sí. Entonces, a eso nos invita Yeyekat. Pero también, ¿por qué? Porque es un tonali energético del Mictlán. Lo podemos hacer de manera física ahorita, sí, pero también en la ensoñación. Lo podemos hacer a través de la ensoñación, hermanito. Y esta energía nos va a empoderar para lo siguiente. Esta es una de las imágenes mánticas que me encanta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué creen que representaría esta imagen? ¿Mm? En primera, tenemos que Coatl o Escipacl. ¿Qué sería? Ujú. Pacl. Escipacl, dice la hermanita Escipacl. ¿Los demás qué me dicen? Zipatli también por la forma que tiene el cuadrito y el puntito ahí, que es igual de Zipatli, porque Coal creo lo tiene como un triangulito. Yo no distingo Mm, cuál está apuntando, abuelo. es este que está aquí. Ah, ya. Es necesario que lo vayamos ubicando. Y digo, y si tienen su amoshli, pueden extenderlo y a este es este.
Sí, pero se me Los pierde la cuadritos, crucita. los cuadritos son de coat. Vean a Mm. un coat. Miren. Ah, sí, Zipacli tiene triángulos. triangulitos. Zipacli. Mm. Aquí está, miren. Chequen Ajá. sus triángulos de Zipacli. Sus triángulos aquí. Eso nos va a ayudar a entenderlo, las formas que tiene la representación. ¿Sí? Ujú. Que los dos representan la tierra, sí. Pero Coat tiene esa vocación del cambio, de la transformación. Entonces nos dice, es un cambio de piel, es una transformación, que nos inclinamos nosotros, nos sumergimos dentro de nosotros en esa introspección. Este personaje que vemos aquí no se está esforzando, que diga que que esté peleando por su vida, ¿no? Él se sumerge dentro de este miquis. Es realmente dejarse morir porque queremos el cambio. Y todo eso es una ceremonia. Miren, tenemos 3 barritas de ocote. Este es ocote con un atadito. Que nos dice el número 3, las 3 ceremonias básicas para nuestra transformación. La ceremonia en lo espiritual, en lo material y en lo emocional. Y dentro de lo emocional integra varias cosas. Entonces nos dice, el día de hoy, con Yeyekat, con el viento, viaja hacia dentro de ti como ese viento que vive dentro de ti, como esa energía interna. Al hacer la introspección, nos lleva a ese cambio energético, a ese cambio bioenergético de nuestro ser. Y debe de estar destinado a ese cambio. 1. 2. Nos está hablando también de ir en el día a una cueva, como nos lo mostraba el hermanito Akatsi en uno de sus fotografías, de sus videos. Dice, descubrí esta cuevita. Ir allá, sentarme. Las cuevitas son los portales, la conexión hacia el Mictlampa también. Es un portal físico. Un portal onírico, energético, es el ensueño. Ujú. Realmente llevar nuestra ofrenda para poder conectarnos con eso hacia la transformación. En las clases hablábamos de deja morir a tu otro ser para que renazca en ti un nuevo ser. Entonces, pues, el día de hoy vamos a volvernos como ese Quetzalcóatl. Por eso nos ponen las serpientes. Quetzalcóatl, unir la materia con el espíritu para poder vivir en armonía, para poder cambiar, para poder abrazar y aceptar que no somos eternos. Aceptar que en este camino, en este sendero que estamos nosotros viviendo, ¿qué es lo único seguro que tenemos? ¿Cuál? La muerte. Para que cuando llega le digamos que estoy preparado. Ujú. Porque muchos nos resistimos. Ay, yo no me quisiera morir, no. ¿Cómo crees? ¿Para qué? Si no lo vives en armonía. Esa es la gestación que tenemos nosotros. Hoy estamos en un año Mahtlaktli Wangome Tecpatl, con su regente Itztli, el oscuro de la obsidiana. En este año nos pide esa conciencia en diferentes cuerpos, en los 5 cuerpos que tenemos. Nos pide esa conciencia, ese vernos en nuestro espejo. Es un año Es un año de grandes cambios, hermanos.
Claro, si no, vean todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. En este año, 12 Tecpat, es un año de cambios. El Tecpat corta, lastima, transforma. Estamos en un tonali, yeyecas, viento, tiempo de sembrar. Es un día propicio para comunicar lo que sentimos. Es un día propicio para sembrar con nuestra palabra la semillita en la mente, en el corazón, en el espíritu, en las emociones de los hermanos. ¿Y cómo? En las emociones, hermanito. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero, te estimo, te amo. Con todo respeto, te honro. Y no el hecho porque le digas te amo, le estás proponiendo cosas indecorosas, ¿no? Estás sembrando una semilla. Al principio te sentirás como, ¿cómo le voy a decir a un hermanito si somos del mismo sexo, no? Tiene nada que ver. En lo espiritual, cada uno de nosotros decirle, mira hermanito, este es tu tonal, hoy es tu tonalversario, vamos, empodérate, trabaja armoniosamente. Su regente Quetzalcóatl, lo hermoso de la serpiente, Quetzalcóatl nos enseña a vivir en armonía. Veintena, Sempualtonalilhuitl, Tititl. Hoy nos pide que seamos más sabios. Hoy nos pide que a pesar de nuestra edad, consideremos nuestra experiencia, hacer un inventario de todo lo que conocemos y sabemos y lo transmitamos a los demás. Con su regente Ilamastecutli. Ilamastecutli como esa energía, como ese trabajo energético que necesitamos vibrar. Trecena, Setecpatl, un cuchillo de pedernal que nos vaya iluminando con Tonatiuhtzi, con la luz del Tonatiuh, con regente Mictlantecutli, Mictlantecutli que nos enseña a morir, a transformarnos, a viajar a ese mundo onírico. Miren, aquí lo muestra, aquí está. Sumergirnos para tener nuestra introspección. Señor del día, ojo, Señor del día, Tlazoteotl. Es la señora del día Tlazoteotl, la que genera con amor. ¿Sí? Su volátil. En este formatito está, miren, en el número 5, aquí, en este formatito. Su volátil del número 5 es Cacalo, el cuervo, de todo lo hermoso que encontramos. El cuervo es un animalito que trabaja en equipo, que le encanta usar lo brilloso, lo luminoso. Pues nosotros busquemos esa luminosidad en el conocimiento, en el entendimiento, en el amor, en la empatía, en el ser nosotros mismos. Hoy y mañana, parte del día, nos toca trabajar con nuestro Yao. ¿Quién es Yao? El guerrero enemigo, pero no enemigo de la hermanita Guadalupe, Leti, Akatsi, no, mi propio enemigo, mi yo interno, mi ego, necesito vencerlo a este Yao. Está dentro de mí, no está fuera de mí. Lo que algunos le llaman como las guerras floridas internas, personales, porque justamente eso representa nuestra lucha interna. ¿Y qué creen? El señor del día, que es la señora del día, la señora de la noche, ¿quién es? Tlazoteo, la que genera con amor y con cariño hoy. Su regente, Itzpapalo, la mariposa de obsidiana. ¿Se imaginan? Toda esta energía vibrante que podemos hacer nosotros, podemos hablar de
Sé ese comunicador. Su regente, su rumbo cósmico, Mictlampa. Yeyecal, su rumbo del tonal, Mictlampa. ¿Qué les parece? ¿No? Es el tonal del día de hoy. Y justamente es lo que yo quiero que vayamos avanzando, hermanitos, que ustedes allá en casita, en su tiempecito libre, dedíquenle unos 10 minutitos. Ubiquen esto, miren, y intenten leer esta imagen. Después de que ya hicimos introspección, ya tenemos preparado el territorio, al día siguiente tenemos una gran bandeja ¿de qué? De sustento florido. Y Quetzal baja en lo espiritual, lo va a venir a disfrutar ese ofrecimiento que le demos, el sustento. Pues hermanitos, empoderémonos con estas energías que nos pide trabajar. No echemos en saco roto, no echemos en saco roto este trabajo que nos toca realizar, que a veces, ay, ¿qué hice? No sé qué hice. Que en ocasiones tenemos ese trabajo que realizar. Bueno, y lo que nos atañe el día de hoy, y lo que nos pide el día de hoy trabajarlo, lo tenemos aquí presente, ¿sí? En una de las, permíteme, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Creo que me salí. Ok, otra vez. Permíteme, ahorita lo ubico esto. Ey, así me lo quería. Bien, hermanitos. Aquí es súper importante y disculpen que cada rato les repito. Es necesario saber a dónde se ubican todas estas energías. Hoy vamos a trabajar con una veintena y hoy vamos a especificar, vamos a trabajar más con la hora. No se nos olvide que Imantli es hora, Nautet cuarto de hora. Todos, absolutamente todos. Después de que ya se hizo la gestación de 260 tonalti en el vientre de nuestra madre, la gestación y los 13 días de unión, de comunión, de asimilación, los 273 tonalti. Al llegar a este plano existencial nos recibe alguien. Y cuando nos recibe alguien, un poco de eso, un poco de eso, de esa energía, se queda en nuestro cuerpo. Fíjense, el día de hoy vamos a trabajar desde la medianoche, Zipactli, ¿verdad? La hora desde las 12:46 de la medianoche hasta la 1:57, toca trabajar con Xochiquetzali. En ese momento, en esa hora de 72 minutos, podemos trabajar con Xochiquetzal, con lo hermoso de la naturaleza. Podemos practicar lo siguiente. Quizá dormirnos unas 2 horas y poner nuestra alarma. Zipactli como creador, creatividad. Xochiquetzali llega a este plano existencial y no nos empodera con nada, solamente nos recibe, nos abraza y dice, qué bueno que llegaste, vamos hijo, ahora avánzale en tu sendero. Pero no nos deja así nada más, miren, toda esta energía que nos empodera. ¿Con qué nos empodera? Con el fluir, con el jade, dice, tú estás destinado para ser un jade hermoso. Te estoy empoderando con conocimiento para que practiques esa creatividad. Dice, fluye, fluye realmente como el jade, creando
ese sendero, ese camino por donde tú pases, que los hermanitos puedan sentirte, verte transparente, honesto. Y al final de todo esto, del jade, 1, 2, 3, amarillo, 1, 2, ¿no? Son cuentitas. Ujú. Son 3 de jade y 2 de color amarillo. Cuentitas. Conocimiento, empatía, y todo eso te va a hacer florecer con creatividad, ¿sí? Con la mano en este caso, con la mano izquierda nos agarra y nos entrega, nos empodera, nos da esa energía que necesitamos nosotros, el de la creatividad. Xochiquetzali dice, por simplemente nacer ya eres algo hermoso. Tú tienes que empoderarte. ¿Con quién? Con Zipactli. Sé creativo con Zipactli, con Tonacatecutli y Tonacasiwa. Crea tu propio mundo, crea tu propio conocimiento con la observación, con tu Neltilistli. De 1:04 a 1:21, Yeyekat. Empodérate de Yeyekayowali, del aire, de la noche en este caso, de practicar la respiración, empoderando, creando, sin olvidar la creatividad de Xochiquetzalli, disfrutando de lo más hermoso con Yeyekat, con Quetzalcóatl. De 1:22 a 1:39, Cajli. Me pongo a hacer esa introspección. En esta casa, ¿qué es lo que yo encuentro lo más hermoso? Hacer ese autoanálisis. Con Xochiquetzalli. ¿Y qué es lo más hermoso que tenemos en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, en las emociones? Porque recuerden que Tepeyolotl es el espíritu de la montaña. De 1:40 a 1:57 de la medianoche, nos habla de Cuetzpali. De cómo tú, nosotros, vamos a ser como la lagartijita que conecte lo del universo y baje esa información. Yo también lo puedo llevar a la tierra y subirlo. ¿Hay ejercicios específicos? Sí. ¿Cuáles? Ya los vimos. ¿Cómo le hace la serpiente? En espiral, en ese conocimiento. No me los estoy inventando, hermanitos. Está en el Amoshli de cómo bajar esa energía. Y se siente bonito. Sin olvidar que vamos a proteger. Xochiquetzalli nos entrega, pero no nada más así, nos da herramientas. Vean, en la parte inferior, aquí, está una cuerdita. ¿Se dan cuenta? Es una cuerdita. Ese es el destino. Ese es nuestro sendero. Para los abuelitos, la vida está representado como en este mecate, este cuerda. Y está en forma espiral. Esta es la cuerda. La vida sube en espiral hacia arriba. En espiral hacia arriba. ¿Por qué en espiral hacia arriba? Porque la vida es eso, vas creciendo. Llegas a un punto de los 52 años, ahora vas para abajo, igual en espiral. El espiral habla de años, de ciclos que vamos cumpliendo. Esa es la advocación de la cuerdita que está. Y esa cuerdita es de color blanco, pero también es de color amarillo.
Esa cuerda de color blanco nos habla de vivir en esa impecabilidad en nuestra vida, pero no solo de impecabilidad, sino que también de una energía interna, que es el color amarillo con conocimiento, porque puedo yo caminar siendo impecable, pero si no tengo conocimiento, ¿cómo lo voy a hacer? A la vez nos da una bonita flor, miren, está aquí un molcajetito. En tu camino, dice, estás destinado a ser flor, a florecer, lo que te llegues a dedicar. Tienes que florecer. Que tu camino, lo que a veces algunos decimos o deseamos, decimos, flor, miel y jade en tu camino. Para los abuelos, vale más el jade que el mismísimo oro. Porque el oro, por eso le dicen Teocuitlatl, el excremento de las energías sagradas, ¿sí? Dicen eso crea, el oro crea vanidad, crea disputa y envidia, porque brilla. Igual que nosotros, cuando empezamos a brillar van a querer apagar. Tiene un cuchillito de pedernal. Nos está diciendo, para que tú logres florecer necesitas conocimiento, necesitas disciplina en tu camino, pero también necesitas empoderarte, sanarte, conectarte. ¿Cómo? Ya en una clase una hermanita lo decía, el punzón de maguey o el punzón de hueso es para potencializar, mostrar, tocar ciertas partes de nuestro cuerpo que nos ayuden, que nos especifiquen poder trabajar la energía. Entonces, también el punzón de hueso nos habla realmente con nuestro cuerpo, trabajar con nuestro cuerpo, disciplinar nuestro cuerpo. Sin disciplina, no hay éxito. Sin disciplina, no hay logros, ¿sí? No basta con, quiero conocer las energías de la Moshti. No basta con desearlo. Necesitamos accionar. Por eso dice nuestra madrecita Xochiquixali, vamos. Tienes a Huehue Coyote, al coyote anciano sabio. Eso que te conecta con la energía del universo, con la tierra, esa energía que tú formas, te va a conectar con el universo. ¿Sí? Pero hazlo, ponlo en acción. No lo platiques, no solo lo digas, ni lo desees. Si lo crees, lo creas. Parece trabalengua. Si yo creo firmemente en ese cambio que necesito yo hacer, lo puedo lograr. Puedo lograr yo solo armar mi propio caparazón y mi chimaltona de protección. Sí, hermanito. Sanarnos, sí. A veces queremos que venga un gran chamán, brujo que nos sane. Podemos sanarnos nosotros, pero tengamos fe, fe en que sí va a suceder eso que nosotros estamos pretendiendo realizar. Realmente esa fe, porque resulta que muchos de nosotros, pues decimos, sí es que quiero sanarme, pero te dicen, vente, te voy a sahumar, te voy a hacer una limpia con mi atecocol y te voy a hacer vibrar tu cuerpecito. No, yo no creo en eso, pero estoy
deseando sanarme. Híjole, pues vas a querer quedarte con ese deseo de sanarte porque necesitas creerlo para poder crear esa armonía, ¿no? Es como aquel, quiero ser poeta, quiero escribir palabra florida. Pues empiézale escribiendo una frase, dos frases. Lo mismo esto es así, hermanito, ¿no? En alguna entrevista a mí me decían, ¿y cómo se decidió ser poeta? Es que no es una decisión, es una obligación si lo quieres. Porque en la poesía se vale todo decirlo, que a muchos les va a incomodar, pero ni modo, esa es la forma de expresar. Entonces, es el conocimiento que nos da. Y son los ejercicios, y nosotros podemos crear nuestros ejercicios. ¿Cómo? Es lo que a veces nos preguntamos, ¿cómo? Bueno, tenemos que estar presentes, tener presente la hora. Aquí la hora es Xochiquetzali. Y el poder o la característica que nos da creatividad. En esta hora vamos a empoderar nuestra creatividad. Fíjense cómo lo vamos a ir entrelazando. Xochiquetzali, la creatividad. ¿Y qué quiere decir Xochiquetzali? Todo lo hermoso de la naturaleza. Todo lo hermoso. Creatividad, crea actividad, crea acción. Con Zipacli, ¿cómo voy a crear mis proyectos? ¿Cómo voy a crear mi trabajo energético? Con Yeyecat, ¿cómo voy a autocrearme a mí mismo para trabajar como Quetzalcóatl, como la energía sagrada que yo soy? Cajli, ¿cómo empodero esta casa? Como Tepeyolojli. ¿Cómo voy a crear todas esas fuentes de conocimiento? Pero también cómo voy a crear en ese ámbito espiritual. Pues, Pali, ¿cómo me creo yo como coyotito? ¿Qué voy a crear? ¿Pero qué? Ya va a depender de nosotros. ¿Qué proyectos quiero empoderar? ¿Lo mentalizo? ¿Lo realizo? Y me enfoco en lo que yo quiero ser. Creo mi Quetzalcóatl. Yo soy Quetzalcóatl. ¿Cómo voy a crear? ¿Sí? Esa hora en el que nos lo muestra, es en esa hora en que está vibrando la energía sagrada de Zipacli, de Yiyecas, de Cali. Es como una sugerencia a la hora propicia. Pero tampoco estamos obligados de decir, es que tengo que hacerlo en ese momento. No, es una propuesta que yo les doy. No estamos obligados a que lo hagamos, pero también es decir, mira, aquí está, ¿lo quieres hacer? Adelante, aquí está. Sí, es esa parte. De la 1:58 a las 2:15, Coatl, la serpiente. Pero sin olvidar a Tlaloc. Fíjense Tlaloc, cómo está entregando a otro Tlaloc pequeñito. Por eso ustedes me decían, maestro, pues yo sí quiero trabajar con Tlaloc, con Chalchihuitlico, y así como usted lo dice, estoy súper interesada, súper interesado. Pero a mí todavía no me ha pegado un rayo para que yo sea como pedidor de lluvia, granicero o tiempero. Ajá. ¿Y si te pega el rayo? ¿Y si te mueres? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? No. Al mismo tiempo yo sé que lo retoma del abuelito Lucio Campos de Morelos, que él realmente decía, porque él decía y dijo en sus testimonios,
O sea, a mí me pegó un rayo, estuve 3 años en estado de coma y en ese estado de coma, pues yo viajaba en el tiempo con los tiemperos. Después de que regresó de coma de esos 3 años, dijo, pues yo traigo una encomienda de enseñarle a los demás a trabajar con el tiempo, a hacer llover, a controlar la lluvia. Y ayer ya me comentaban unas hermanitas, si no se les olvide que está programado para el día martes, esa charla. No es charla, es un círculo de conocimiento donde todos podemos participar, compartir alguna experiencia. ¿Cómo es que, dice la hermanita, no sé cómo le hice, pero el hecho que yo hice llover, claro, está en su sangre. Que yo no lo utilicé la plegaria en náhuatl, lo hice como el creador o Dios o lo que sea me dio a entender y surgió efecto. Claro, claro que sí, va a surgir efecto. ¿Por qué? Porque cuando tú te paras, dices, esto va a suceder, así se hará. Ajá. Tlaloc, conectado con Coac. Coac también es la serpiente, la tierra. Su regente de Coatl es Chalchihuitlicue. He aquí para nosotros los pedidores de lluvia. Les puedo yo decir que en la hora de Tlaloc, que es de la 1:58 hasta las 3:09 de la mañana, podemos trabajarlo. Ojo, trabajarlo. En este año, en el año Tecpatl, ¿eh? En el año Tecpatl, que termina en marzo, lo que nosotros hacemos, 2 velitas. Uno para Tlaloc, uno para Chalchihuitl. Hacemos 1, 2, 3, 4. Y empezamos la plegaria, o la oración, o el recito. Les agradezco por todo lo que me han dado, abuelito Tlaloc, abuelita Chalchihuitlicue. Muy agradecido. Pero el día de hoy, con mucho honor y mucho respeto, les pido, permíteme, es como suplicarle a, permíteme caminar a su lado, caminar con los demás hermanos, Tlaloque, caminar y vibrar para que podamos trabajar con ustedes. Aquí le ofrendo mi velita, lo prendo. Aquí le ofrendo mi florecita, mi collar de flores. Ahorita nosotros tenemos aquí un collar de flores. Permíteme traerlo y es lo que nosotros estamos utilizando. Deme un minuto. Y estas son las velitas. Ese es el collar. Ese es el collar. Son de flores de cempasúchil. Y con esto, cuando yo les digo, es que los tenemos que ir practicando. En esta hora, la 1:58 a 2:15, yo les prendo sus velitas a ellos. A Chalchu, Tlaloc, Coatl y su regente de Coatl es Chalchihuitlicue. Uno, mis manos, y este dedito de medio, así, a ver. Y en esta parte le doy mi aliento y prendo mis velitas y hago mi plegaria. Esto
Le digo, cada domingo, cada tonal, si es posible, trabajarlo, yo le entrego esa energía, ese pedimento, ¿no? Deme un minutito, hermanitos. Hermanito, se frizó el maestro. Pidió un minuto. Oh, gracias. Hermanitos, tengo una pregunta. ¿Cómo de qué libro puedo sacar los nombres de los señores del día y de la noche? En Ya los estoy de formatos, regreso, hermano. Sí, 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 adelante, adelante. o en los Escucho. formatos del tonal Powali que estamos viendo para poder hacer un tonal, ahí vienen también los Ah, muy señores del bien. día y los señores de la noche. Sí, parece que eran las últimas páginas, las últimas ya. Sí, lo que pasa es que me quedó la duda porque si tú te fijas en el amarillo, vienen unas figuras y luego si te fijas en el otro, el negro, vienen otras figuras y así. Entonces yo digo, bueno, ¿se repiten? ¿Son los mismos o tienen diferente nombre? Ujú. Pero bueno, gracias. Sí, hermanita. Bueno, este, apenas mandamos a escanear estos. Este otro. ¿Recuerdan que les mandé yo en el grupo un, Sí. un mensaje? Este habla totalmente de la sagrada ofrenda del fuego. Solo que aquí en Guerrero, pues el otro libro todavía lo están escaneando, por eso es que lo dejé en el cibercafé. Aquí en el municipio, pues se aprovechan del precio, del escaneo, de las copias y todo eso. Pero estamos armando un equipo de hermanitos, nos estamos cooperando para escanearlo y poder enviárselos por PDF, pero también algunos dicen, pues lo vamos a fotocopiar. Lo único de a color es la portada y lo demás todo es en blanco y negro. Aquí vamos a encontrar en estos libros justo lo que usted decía. ¿Qué representa Tlaloc? ¿Qué representa Tlaloc en el ámbito de la vida, ¿no? En el ámbito del conocimiento. Aquí está. El abuelo Mesa tiene dos libros de estos, el otro es más gruesecito. El arte de calcular Kaupowali, la cuenta del tiempo. Son dos tomos. Este tampoco lo podemos encontrar en PDF. Solo lo encontramos así impreso. Tengo el contacto de la hija del maestro Mesa, y yo he adquirido algunos hermanitos, creo que se encuentra con nosotros también la hermanita Leticia López. Yo le he enviado este libro y algunos hermanitos que aquí nos explica muchas cosas, que qué significan cada uno de ellos, ¿verdad? Que si es necesario,
Sí, es necesario tenerlo impreso y en PDF. Sí, ¿verdad? Solo que pues nos va a costar un poquito en lo económico, ¿no? Ese es uno, es la fuente de los libros. Ahora el otro esfuerzo es leerlo y poco a poquito para irlos entendiendo. Yo las entiendo y los entiendo perfectamente cuando hacemos el primer contacto con este conocimiento, ¿verdad? Se, se nos abre un mundo de dudas, pero les digo yo, inclusive les comentaba en el grupo, nos sale más económico pues fotocopiarlo, aunque sabemos que le estamos restando el valor del trabajo del hermanito Macuil Maza, que es el maestro que los escribió. Pero pues también es ver de ayudarnos en la economía para, bueno, pues él está pidiendo, por ejemplo, en este libro es 550. El otro libro del Caupo Ali más grueso también 550. Este me parece 250 y este 250. Entonces, son 1500. Más el envío, son como 500, de hecho son como, bueno, en mi caso a mí me salió en 2000 pesos. Yo ya les decía, se reducen los precios cuando lo fotocopiamos, lo tenemos en físico y en digital, y poder compartirnos esta información de una otra forma para ayudarnos. Pero, pues realmente, pues sí, nos llega a costar un poquito en lo económico, ¿no? Pudiéramos hablar de una forma egoísta, decir, bueno, yo ya los tengo, y ustedes ahí vean. No, yo digo que también podamos ayudarnos entre todos. Y ahora, si lo pueden adquirir directamente con el maestro, pues ya les envié su contacto y pueden hacerle el pedido a él. También manda, me parece, a todas partes del mundo. Tiene una gran riqueza lo que es libros, ¿no? Para que podamos un poquito adquirir el conocimiento, ¿no? Ahora, de los señores de la noche, los nombres en los formatitos están aquí, miren, hermanitos. En la clase del día viernes estuvimos inclusive enumerando los formatitos, ¿sí? Bueno, entonces, les decía yo, regresando a Tlaloc, a esa hora es lo más pertinente realizar esta actividad, esta plegaria. De las 2:16 a las 2:33 tenemos a Miquiste. Si queremos intencionar en fertilizar nuestra energía, fertilizar, ¿por qué? Porque es Tlaloc. Podemos hacer un ejercicio en donde nosotros nos empoderemos en cómo vamos a hacer ese cambio, hacer esa transformación en nuestra vida. ¿Cómo es que no estamos fertilizando claro, dejar morir a esa persona y trabajar, trabajar de cómo podemos fertilizar? Igual con una velita, hablarle a Miquisle que nos ayude a encontrar este camino. De las 2:34 a las 2:51, masa. Uf, si queremos empoderarnos, nosotros le llamamos nuestra velación. No quiere decir velación que pues toda la noche, no, no, no. Para nosotros velación es que pues, a esa hora prendo mis velitas y empiezo a hacer mi plegaria, mi petición, le pido a Tlaloc Antecutli que se convierta, que yo me convierta en Tlaloc Antecutli. Le pido a Mazat que pueda yo trabajar con la energía sagrada, que yo pueda ser ágil en el conocimiento, en la percepción, ¿sí? De las 2:34 a las 2:51. Para los que hemos utilizado este tipo de velitas, yo ya le calculé, tarda 1 hora con 20 minutos, máximo con 30 minutos, no más. Por eso se recomienda pequeñitos. ¿Por qué? Porque terminas tu plegaria cuando se termina esta velita. Por lo tanto, en la energía de Tlaloc, nosotros como fertilizadores podemos trabajarlo en esta hora, en este año,
En el año 13 casa va a ser a otra hora que va a estar vibrando Tlaloc. ¿Qué lo veríamos? Cuando iniciemos con el año 13 casa. Pero claro, eso lo vamos a estar trabajando, hermanitos, ya cuando lo trabajemos en el 13 casa, pero por ahora tenemos que ir conociendo todo esto. De las 2:52 a las 3:09, Toshli, conejo, la fertilidad. Tal vez aquí no voy a trabajar en mi, en mi altarcito, sino que allá afuera. De preferencia si hay luna. Y aunque sea no aparezca la luna, ahí está la luna nueva, está oscura. Le pido esa fertilidad, que yo pueda fertilizar a los demás como Tlaloc, porque es la hora propicia que estoy trabajando con Tlaloc. Voy a trabajar con Coatl, pero con Tlaloc también. Con Miquisli, con Tlaloc. Mazatl, con Tlaloc. Tochli, con Tlaloc, ¿no? En ese momento Tlaloc nos dice, a ver, hijo mío, vamos, aquí estoy, yo te apoyo, yo te respaldo, ¿no? Nos está empoderando él. Inclusive él hasta da un pasito en este taburete, ¿verdad? El pie izquierdo lo impulsa y el pie derecho avanza. ¿Qué quiere decir? Dice que trabájalo en lo espiritual. E impúlsate de lo espiritual para poder trabajar en lo físico, ¿sí? Nosotros que somos pedidores de lluvia estamos en eso. Esta hora es la hora propicia para este año. Oiga, pero ¿por qué de noche? Tecpat, ¿de qué rumbo es? ¿De qué rumbo es el Tecpat? De Mixlampa, ¿no? De Mixlampa. Y, bueno, somos tecolotitos, y los tecolotes trabajan más de noche que de día. Por eso los abuelitos, la reunión son de noche. A veces a las 2, a veces a las 3 de la mañana. Ahí estamos. Y no se siente por qué. Porque está el fueguito, estamos todos platicando de las experiencias y vas aprendiendo. Inclusive encuentras algunos abuelitos, están con los ojos cerrados, pero están escuchando, ¿no? Y no es una falta de respeto que digas alguien está hablando y el otro está escuchando, está empoderando su oído, ¿no? Y cada uno comparte de lo que sabe, ¿no? Es la hora del salo, esta hora, de la madrugada. Siguiente, Mixlantecutli. Qué curioso, ¿no? 3:10 con H. Fluir hacia el Mixlantecutli. Inclusive Mixlantecutli dice, vamos hijo, aquí estoy. Va, te llevo. En esta hora es la hora propicia para la ensoñación. Con Atl, con Xutecutli. Atl y Xutecutli. Atl es el agua, Xutecutli es el fuego. Unidos, crean ¿a qué? El atlachinoli, el vapor. Y ese vapor habla de el viaje astral, el viaje nahual en esa ensoñación. ¿Sí? Ahora, quiero irme a lo específico, ¿de acuerdo? A viajar, a caminar. Perfecto. De 3:28 a 3:45 de la mañana. ¿Con quién? ¿Quién te va a guiar? Itzcuintli. Itzcuintli. Itzli. Obsidiana oscura. Win. Vibra. Tli. Como fuego. Yo soy obsidiana. La obsidiana está dentro de mí, mi energía interna. Winnie vibra, porque está vivo. Tli, como ese fuego, se eleva. ¿Y su regente de Itzcuintli quién es? Mictlantecutli. A esa hora, ¿quiero yo ensoñar? Pues en esos 18 minutos me concentro, le pido a Itzcuintli que me guíe. Y Itzcuintli es el que nos guía, nos cruza
en ese gran río, en ese gran lago, nos lleva al otro lado. Pero también Escuintle nos enseña a ser leales, a adaptarnos. Si yo estoy en un bosque, en una cueva, en mi altar, en mi propia camita, en mi petatito, me adapto a ese espacio como el agua y fluyo, no me estanco. No digo es que no puedo, no puedo, no, tú puedes. Fluye, fluye. It's Quinty. De 3:46 a 4:3, Osomatli. ¿Y quién es Osomatli? El mono. ¿Quién es su regente? Xochipilli, la medicina. La medicina con Mictlantecutli. ¿Sí? Dejo morir a ese monito que siempre está enojado, siempre está triste, no se motiva. En ese momento intenciono este Osomatli. Quiero que sea esa medicina, ese cantar, ese danzar. Yo sé que va a parecer algo no tan bien visto. De 3:46 a 4 de la mañana, me agarro mi pan huevo y le estoy cantando. O para ser un poquito más discreto, agarro mi ayacas y estoy cantando. ¿No? Estoy dando mi recito. ¿A quién? A Osomatli, o Mictlantecutli, a Xochipilli. ¿Para qué? Para que me ayude a transmutar esto, a que me ayude en esta transformación que yo necesito realizar. ¿Sí? ¿Necesito yo ese cambio? Sí, hermanitos, todos necesitamos ese cambio. Yo les aseguro que todos necesitamos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues trabajar, empoderar. En esta hora, decirle a Mictlantecutli, Padre, el gran señor Mictlantecutli, ayúdame, ayúdame a que esa persona que soy yo, que no puede adaptarse, ayúdame a adaptarme. Ayúdame a fluir, a ser transparente conmigo mismo. Ayúdame a practicar mi lealtad, ser leal conmigo mismo en mis objetivos, en mi camino. Y guíame hacia ti para ir a encontrar información. Hoy en la mañana el hermanito Matlacli Yeyekat nos hablaba de eso. Dice, se me ha facilitado viajar en el Mictlampa y no es un lugar malo, no. Hay sabiduría y conocimiento. Y con él alguna vez hablábamos, dice maestro, ¿y nos podemos encontrar en el sueño? Claro que sí, si tú lo quieres podemos encontrar y platicar. Y una primera vez dice, ¿qué cree maestro? Usted me vino a visitar. Lo intencionamos tú y yo, ¿te acuerdas? No, sí. Usted vino y platicamos un poco. No, igual el hermanito Akatsi me dice, usted llegó a la mesa y tenía yo ahí mi amoshli, pero de ahí dice, se despidió y se fue y después, hasta después reaccioné en ese sueño. Le hubiera preguntado cómo voy a leer este amoshli que tengo aquí. Digo, bueno, por eso es que cuando hacemos la ensoñación, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos esa ensoñación? ¿No? Como un simple, como simple curiosidad o porque realmente lo queremos. Entonces, esto es una hora propicia en el que nosotros podemos trabajar. Es una propuesta, hermanito. Es una propuesta. Porque justamente un hermanito me decía, oiga, maestro, pero ¿cómo a qué hora puedo yo trabajar con Tlaloc, con Mictlantecutli durante el día? Bueno, pues ahora es lo que yo les estoy presentando, ¿sí? Malinali, de 4-4, la numerología, 4-4-4-21. Ojo,
4, 4, 4, 21. 3 veces 4. Y no es una hora de la maldición como el del 666, ¿no? No es ninguna numerología, no. ¿Ustedes creen en las coincidencias y diosidencias? Ahí está. De las 4, 4 a las 4:21, estamos intencionando, vamos a trabajar con Malinali, que es medicina. Que Mictlantecutli sea medicina para nosotros, junto con Pahtecatzi, que es su regente de Malinali, Pahtecat, el señor de la medicina. ¿Y cómo podría ser medicina Mictlantecutli? Es medicina, hermanito. ¿Cuándo? Cuando yo decido y le pido a Mictlantecutli, ayúdame a transmutar esta mentalidad que siempre está pensando solamente en enfermedad, en trauma, en vivencias pasadas que no me ayudan a vivir. Y eso es lo que le vamos a pedir a Mictlantecutli junto con Malinali. Tráeme medicina para de mis abuelitos que viven allá contigo. Permíteme que yo pueda acceder a ese portal para que podamos trabajar con mis ancestros. Recuerden, nuestros ancestros son nuestras vidas pasadas. En esa hora podemos pedirle. ¿Podemos utilizar una vela? Sí, y si esta vela está mucho más grande, lo recorto más pequeñito. Lo corto aquí. Más pequeñito, pues de este tamañito, como la cuarta parte, si nada más son 18 minutos. ¿Por qué es importante que hasta que se termine la velita? Porque, hermanitos, a pesar de que digamos, no, no hay nadie, no hay nadie. Sí están las energías, ahí están presentes. La hermanita Leti, en las imágenes ella los puede leer, dice, mira, aquí está una energía, aquí está otra energía, aquí está otra energía, que a simple vista pues no lo vemos, porque nomás miramos, no observamos, ¿no? Y por eso es que dejo terminar la vela, que se acabe, y ahora sí ya descanso. ¿Por qué? Porque la vela, hermanos, la vela también es un portal, es una luz. La mayoría de las energías siguen esta luz y porque es amarilla, es energéticamente para, para ofrendarle a las energías. Pero como los nombramos, le entregamos al que nombramos. Pero bueno, nos descuidamos y ahí está prendido. Llegan a ese portal, vienen buscando esa luz. Y como yo ya me fui a dormir, híjole, pues hijo, se quedan, no los despido. Por eso yo antes de que termine mi vela o antes de que me acueste, gracias por haber estado conmigo, te agradezco y sigo mi camino, ¿no? Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Otra pregunta, abuelo. Este, como estoy viendo, pues es, digamos que puedes trabajar con la energía, pero en las horas que le corresponden a ella. Y porque si tú quieres trabajar con todas las veintenas, con todas las deidades, pues tendrías que estar día y noche orando, o verdad, o pidiendo, o trabajando. Entonces mi pregunta es, ¿puedes trabajar nada más con la energía que tú quieras y correspondiente a la hora que sea, verdad? Es correcto, hermanita, es correcto. Por eso vamos a vivir en armonía. Imagínese que solamente nos dedicáramos a eso, tal vez. Se puede, sí, pero es un poquito pesado. Los que todavía pues estamos en esa edad laboral, pues tenemos que ir a trabajar para encontrar el sustento, el alimento. Y bueno, esto es como un trabajo extra que estamos haciendo. De Cierto. hecho, ahorita, hoy es domingo
mañana los asalariados, como su servidor, pues tenemos que mañana levantarnos temprano y vámonos a trabajar con toda la actitud, con los muchachitos, ¿no? Sí. Entonces, pues tenemos que buscar, le digo, dependiendo de nuestro objetivo, hermanita esta Guadalupe. ¿Por qué? Porque en mi caso, pues es Tlaloc, porque es lo que yo estoy trabajando. Pero quiero trabajar con una energía específica, como usted lo dice. Claro, claro que sí, dependiendo de nuestros objetivos. Quiero trabajar toda la hora o solamente ese cuarto de hora específico. Prendo mi velita, hago mi plegaria y sigo descansando. ¿Sí? Sí. Hermanita Gina, Gracias. Te mantiene. Buenas noches. Sí, buenas noches. hablando de los 18 minutos, en Tepa, que es lo que estamos viendo, hay algunos tonales que se repiten. En este caso, yo soy Ocelot y se repite en 2, 3 horarios. En cualquier horario lo puedo yo tomar para hacer mi intención a estar con él en ese tiempo. Por Dependiendo ejemplo, de lo que quiera hacer, aunque sea mi mismo tonal. O sea, recuerde que en el domingo pasado las energías nos estaban empoderando. Nuestro tercer ojo, la percepción, la intuición, ¿sí? A pesar de que sea mismo Acat, pero ahí estaba, como Acat le estaba empoderando esta parte, con el huesito, sí, con la sí. lesna de hueso. Este no, te recibe y te entrega, o sea, es como dijera, vamos, yo te acompaño, te sigo, sepa bien que aquí, atrás de ti, yo estoy empoderando, pero pues háblame, pídeme, dice el que no habla, ni aquel lo escucha. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en mi caso, entonces, ¿en qué horario puedo yo estar con Ocelo para empoderarme o para alguna petición? ¿Qué es lo que está pidiendo? Empoderarnos. Empoderamiento, Ajá, percepción. sí, entendimiento. Ujú. Sería en el horario, en el documento que utilizamos, en el PowerPoint que utilizamos en la clase pasada. Hay que buscar con quién está, en qué hora está Ocelot. Ajá, para buscar esa hora, esa precisa hora. Ujú. Sí, hermanita. Así es. Gracias. Porque, Y sí, dígame, hermanita. Porque a pesar, como dice la hermanita Guadalupe, es que todo el día voy a estar haciendo mi plegaria. No, 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 no. Dependiendo de lo que nosotros busquemos. Por ejemplo, acá te empodera, o sea, dice, como dice, te respalda, ¿no? Vamos, ve aquí, ve, yo te entrego, vete en el camino, yo te sigo ayudando, te sigo respaldando. Ese es uno. En el siguiente domingo, creo que ese domingo no, dentro de 15 días, porque ese domingo yo estaré en la ceremonia con el hermanito Antonio. En el siguiente, en el siguiente 5, las energías no te entregan ni te empoderan. Lo que hacen con el ombliguito, te conectan con tu ombligo y aquí le ponen un atadito de flores. ¿Qué dice? En esa hora te está diciendo, yo, un ejemplo, yo, Tlahuizcalpantecutli, yo te voy a conectar con tu ombliguito. ¿Y el ombligo qué simboliza? La conexión de nuestros ancestros, de nuestro linaje. Yo quiero conectarme con los ancestros, con los abuelos que trabajaron con Tlahuitzcalpantecutli. Bueno, por eso está empoderado con el ombliguito. Es tarea también de nosotros, hermanitos, todos, que podamos
imprimir esta hoja. Recuerde que en una de las clases les mostré cómo debe de aparecer. Son 3 páginas, ¿no? Como estas 3 páginas. Un ejemplo, estas son 3 páginas. Así 3 páginas. Y va igual se lee de abajo hacia arriba, va, y termina con las energías femeninas. El cuarto grupo son de puras energías femeninas. Acuérdense en la clase, Sí, sí, ¿sí? sí. Sí, Marceni, gracias. ¿Qué mano, Nitsi? Y canoche no yo lo de todo corazón, hermanitos, ¿no? Ajá. Entonces, para esta hora, de las 4:22 a las 5:33 de la mañana, 5:33 de la mañana, puedo yo trabajar con Tlahuitzcalpantecutli. ¿Quién es Tlahuitzcalpantecutli? La estrella Venus. La estrella Venus. Esa estrella Venus nos ayuda, nos empodera, nos dice cómo trabajar con ACA. Quiero yo liderar, quiero yo ser luz como ese luz grande de Tlahuizcalpantecutli. Recuerden que su traducción de Tlahuizcalpantecutli es la estrella o el señor de la aurora. A partir de las 4:22 hasta las 6, que todavía se ve, o 5:33, se puede observar perfectamente Tlahuizcalpantecutli. Antes de las 4:22, esa estrella todavía es Xolotl. Todavía es Xolotl. Pero después de esta hora, llega precisamente él con su hora. Tlahuizcalpantecutli trabaja con Acatl, con Ocelotl, con Cuautli y con Coscacuautl. ¿No? Yo, Acatl, o yo quiero trabajar la energía de Acatl, de Carrizo, pues ¿cómo lo voy a trabajar? Voy a pedirle a Tlahuizcalpantecutli que yo como Carrizo quiero liderar, quiero ser líder, que a pesar que no es mi tonal el Acatl, pero yo quiero liderar, quiero ser esa luz que guíe a los demás. Y yo le digo, señor Tlahuizcalpantecutli, ayúdeme, te agradezco por todo lo que me has dado, pero te pido, ayúdame a que yo pueda seguir tu camino, a que yo pueda llevar tu luz, tu conocimiento. Permíteme enseñarle a los hermanitos, a enseñarles a brillar con su propia luz. ¿Y lo he logrado? Pues aquí vamos, aquí estamos. De 4:40 a 4:58, prendo mi velita. Lo prendo mi velita desde a las 4:22. Le prendo. Trabajo con Ocelo. Permíteme, mi gran señor Tlahuizcalpantecutli, que con tu luz yo me pueda acechar como Ocelo. Que yo me aceche actuando de diferente forma. Ilumíname, dame el conocimiento. Te lo pido, te lo imploro. No me dejes solo. Ayúdame a seguir este sendero, este camino. Y ayudándome con Tlazocteotl, porque es su energía de los celos, Tlazocteotl la que genera con amor. Y Acatl con Tezcatlipoca, siendo consciente de lo que tengo dentro de mí. 4:58 a 5:15, wow, le pido al águila, tú que vuelas en el universo, en el cielo, enséñame a volar y acercarme más a la gran estrella, a Tlahuizcalpantecutli, para que pueda yo hacer comunión con él y que me ayudes
a desprenderme de esta piel pesada, inútil, que no me permite volar. Ayúdame, Shipetote. Vamos, yo aquí estoy. Y termino mi plegaria diciéndole a Coscacuaufli, Coscacuaufli, mi gran abuelo, águila de collar, permíteme recordar que en cada uno de estas flores de cempasúchil, de cada uno de su perfume hermoso, permíteme tú me recuerdes mi linaje, que tú me recuerdes mis ancestros, que cada uno de ellos tiene su propio perfume, su propia luz, que usted me lo pone en mi cuello. Y ayúdeme a transmutar lo que no pueda dejarme volar, ¿no? Con Itzpapalot. Lleva mi mensaje, mariposita de obsidiana, a nuestro gran señor Tlahuizcalcuantecutli antes de que amanezca. A las 5:33 todavía no ha amanecido. Todavía puede volar Itzpapalos hacia ese universo. ¿Cómo puedo yo hacer el ejercicio? Con las manos, con mi cuerpo, con mi acecho. Va a depender también de mi creatividad, hermanitos, de la creatividad de ustedes, que lo podamos ir haciendo. Aquí lo describo un poquito más, porque hubo un momento que sí lo practiqué. No todo el tiempo, porque como dice la hermanita, híjole, se acumula todo ese cansancio y a veces tu cuerpo dice, está bien, puede que seas un guerrero, pero pues ya descansa, claro, ¿no? Y es válido también saber escuchar nuestro cuerpo, hay que descansar, ¿no? Entonces, Tlahuizcalpantecuhtli. Y terminamos con Mixcoatl. Esta energía es súper importante, hermanitos, para los que queremos conectarnos con las energías del universo. De 5:34 a 5:51, Olin. Amaneciendo, le pido a Olin, ayúdame a crear ese movimiento, ayúdame a vivir en armonía. Solo empodérame para poder transformarme, cambiar mi vida, ¿no? Y chequen ahí en la imagen, están acostaditos, están dos flechas que están sobresaliendo en la parte de atrás. Pero al frente tiene tres puntitas de flechas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que con Mixcoatl, pídele al universo, pídele a la madre tierra, que tú puedas nacer entre ellos, tú puedas ser la tercera flecha hacia donde te quieres encaminar. 5:52 a las 6:09, Tecpatl. Bueno, es ahora la mayoría ya estamos despiertos, alistándonos para ir a trabajar, si no es que antes. Agarro mi Tecpatl, corto todo aquello que me pasó ayer, las emociones que generé ayer, para que yo me convierta en el Chalchihuitotoli, en el guajolotito de Jade, que podamos seguir fluyendo. De 6:10 a las 6:27, bueno, pues trabajar Kiawitl con Tonatiu. A esa hora vamos a esperar que nos lluevan esos rayos de luz y pedimos que podamos fertilizar en la mañana. Justo en la mañana, hermanitos, es cuando... Buenos días, hermanitos, que tengan un excelente día, que disfruten su día. Pequeños detallitos que nos hacen el día. A veces, aunque suene, híjole,
ya te mandan algún chistecito, te mandan algún videíto acá chistoso, para que se rían, para que nos riamos. Nos olvidemos de tanto esa preocupación que tenemos. Sin ofender, hermanitos. Kiawitl. Y justo en esa hora, nosotros aquí, pues recibimos a Tonatiuh, a Tonatiuhtzi. Y de 6:28 a las 6:45, pues le pedimos a Tonatiuh, pues nos quedamos ahí 18 más 18, 32 minutos, media hora, que florezcamos al grano, tanto con Tonatiuh, con Mixcoatl, con las energías, que podamos florecer, ¿verdad? Es súper interesante. A mí me encanta recibir el sol. Yo les he compartido algunos videos en la mañanita. Toda esa armonía, ese canto de las aves, de los animalitos, al recibir a nuestro Padre Tonatiuh, a nuestro Padre Xochiquetzal. ¿Y qué creen? Que el poder que nos da la creatividad, crear un nuevo amanecer, crear un nuevo vibrar, que con cómo hacemos el ejercicio, pues también nosotros podemos impregnar, podemos crear esa parte. Son las horas que vamos a realizar. ¿Sí? Bueno, ahorita ya desde el domingo pasado ya trabajamos desde las 6:45 de la tarde hasta las 6:45 de la mañana. Ya la mitad, ¿verdad? En el siguiente domingo vamos a trabajar desde las 6:45 de la tarde, de la mañana, perdón, a las 12:45 del mediodía, que es justamente lo que les decía, conectar con tus ancestros en tu ombliguito, las energías. Y después de las 12:45 hasta las 6:45 de la tarde es cuando termina el tonali, el día, en los años Tecpat, todas las energías femeninas, son 5 energías femeninas, están al final. Hermanitos, lo que me corresponde es cuánto lo que yo les quería compartir el día de hoy. Recuerden, los domingos son charlas de diferentes temáticas y el día de hoy justamente queremos, bueno, vimos esa necesidad que podamos trabajar juntos las horas más propicias para hacer nuestros ejercicios. Que después de que nos faltan 2 clases con esto, dos domingos. Después de estos 2 domingos, pasaríamos a la lectura del Tonalmachillo. ¿Qué es el Tonalmachillo? El mal llamado calendario azteca. ¿Qué es lo que contiene ese hermoso imagen y es una identidad como mexicanos? Que con orgullo debemos de portarlo, mira. Y sé qué es lo que simboliza. Y no salgamos con la simple respuesta de la piedra de los sacrificios. Es un calendario donde nosotros podemos ver qué día es propicio para sacrificar. No, hermanito, no. ¿Sí? Pero, dice el chavo del otro, téngame paciencia. Sí, hermanitos, bueno, pues los escuchamos, algo que nos quisieran compartir acerca de esta temática. Yo sé que y entiendo que vamos a encontrar dudas. Sí, hermanitos, sí. Ahora, una sugerencia de cómo hacer los ejercicios, pues busquemos dónde están estos elementos y en esa parte empoderarlo, desde ahí generar la energía, como lo que estamos haciendo, ¿no? El que desde la parte sexual, desde nuestro estómago, cómo nos vamos empoderando, podemos retomar eso. Somos muy creativos, no se les olvide. ¿Sí, hermanitos? Pues los escuchamos, si es que hubiera algún comentario, algo que compartir. Abuelo, usted en esta misma figura que usted tiene aquí enfrente, nos pasó para imprimir 5 cartulinas. Esta figura tiene abajo los 20 tonales
y luego nos mostró los rumbos con las veintenas. Y nos mencionó, una tiene color amarillo, la otra tiene color negro, la otra rojo y la otra azul. Bueno, hasta ahí entiendo que son los 4 rumbos. Mi inquietud sigue siendo la misma. Ok, si yo pongo nada más con 2, el rojo y el negro, y observo los señores de la noche, yo veo que el número 1 es diferente, el 2 son diferentes y así sucesivamente. Arriba, en el número 1, en los señores del día, es muy semejante porque es Cali, pero tampoco es igual. Mi pregunta es, ¿de dónde saco los nombres o estos señores de la noche, por qué cambian? Y también los señores del día. Ujú. ¿Por qué cambian? Sí, porque yo entendí que eran 9 señores de la noche. Sí, son 9 señores de la noche y 13 señores del día. Ajá. Bueno, ¿se acuerda de los formatos? A ver, vamos a compartirles de manera rápida. Aquí está. Veamos. Formatos. ¿Dónde están los formatos? Creo que, disculpe, temas tiene que interrumpa ahí, que meta mi cuchara. Sí, Pienso, hermanito. no sé, ojalá, a ver si la hermanita me escucha y que me aclare si es que le entiendo lo que ella está preguntando. Creo Ujú. que lo que ella está preguntando es del tonalama, donde usted nos dijo que imprimiéramos las hojas, donde arriba tenía el color azul, el blanco y el rojo, y ella está preguntando como los volátiles y los regentes, pienso, porque usted nos dijo que los de abajo son de la noche y los de arriba, las imágenes son del día. No sé si eso es lo que pregunta la hermanita. Ah, Ujú. pues posiblemente, pero yo me baso en las figuras, no en volátiles, ni en nombre, ni nada. Una hermana sí comentó, les faltó los 4 rumbos y luego ya usted nos mostró las figuras, las láminas, ¿verdad? Y dijo, se empalma una con otra, por eso tiene un pedacito de cómo se leían. Bueno. Pues esperemos que sea esto. La verdad no le comprendo muy bien. Esas son, Estas estas, son, esas bueno, me, ¿ya los imprimió? ya. ¿Los unió? No los uní porque los quiero engargolar, pero yo estoy tomando mis notas ahí. Y Ujú. bueno, cuando usted trabaja con los señores de la noche o cuando, por ejemplo, en la mañana creo que estábamos leyendo el primero, donde está el número 2 abajo, en Bueno, esa misma lámina, pero abajo. aquí, Ajá. aquí usted no va a encontrar al Señor de la Noche. Aquí Entonces, lo pues, único que usted va a encontrar solamente el tonal, ¿verdad? Aquí solamente es el tonal. Por ándale, ejemplo, ahí, ese aquí número 2 por decirlo. estábamos leyendo, mire, aquí no aparece el Señor de la Noche. No. Estas imágenes se les llama imágenes mánticas, son ceremonias, son sugerencias de prácticas, es información que nos da quien ese día está vibrando. Ese es en el día y ese es en la noche. Pero no son señores de la noche ni señores del día. Ándele, No lo esa era son, mi confusión. Ajá, no eso lo es Entonces, lo son. que, ya lo que decía que ella permítame un quería momentito. saber. Ujú. Ujú. Permíteme, chiquita. Entonces, ¿cómo se llaman, abuelito? Imágenes mánticas. Mánticas. Esa era mi Ujú, duda, porque dije yo, bueno, estas imágenes, ¿qué son? Y ujú. porque cada una de ellas, pues, tiene diferente significado. Sí. Y, Quizás no diferentes, sino que están, haga de cuenta como que van en congruencia. Se lee este primero se hace esta ceremonia,
lo que sigue es esto, lo que sigue es esto, y así sucesivamente. Es un proceso hacia donde queremos llegar, pero para ello, como les decía, es la Ah, gestación de nosotros, nos vamos a autogestar cómo vamos avanzando. Ajá. ujú. Son imágenes mánticas. Aquí lo único que vamos a encontrar, estos numeritos que vemos aquí, son los números del tonal. Por Ah, ejemplo, todos nosotros tenemos un numeral de nuestro tonal. sí, Entonces aquí vamos a buscarlo para ubicarlo, ¿no? sí, sí, sí. Ujú, Entonces, sí, el tonal son los de adentro, las figuras de adentro. ujú. Sí, Ah, hermanitas, muy son bien. esos. Y justamente les decía yo, hagan de cuenta es como no me gusta decirle, pero como que los pronósticos. Para este día, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Y esta energía, por ejemplo. Sirve mucho esto para los que nacen en este día, por ejemplo, Ujú. los nacidos para el día de hoy, el día 5 y Eyecar, son estas Sí. cualidades que van a tener en su persona. Ujú. Ajá. Y Sí, aquí nos dice que es del rumbo de Mixlampa, este es su rumbo sí. Ajá, general, ¿no? sí. Ujú. Ya, Y ya ya los entendí. señores de la noche es diferente, ¿no? Aquí no vamos a encontrar señores de la noche. Recuerde que hay una tablita como encontramos el señor de la noche y ya le asignamos su señor de la noche, ¿sí? Ándele, sí. Es que sí Ujú. quedé confundida en la clase anterior donde dijeron pantanos rumbos, los señores del día y los de la noche, pero nada más estaban escritos, no en la lámina. Sí, Muchas gracias, abuelo. Ya se me quitó la duda. perfecto. Sí, hermanita, entonces ese es un poquito, sí nos vamos a confundir como estamos iniciando en esto. Y por eso les decía, hagamos el ejercicio del tonal, por ejemplo, del día de hoy, el día de mañana. Ahí sí les dense su tiempecito de organizar su tonal y así poderlo irlo practicando. ¿Por qué? Porque justamente la práctica nos va a llevar a que tengamos más dudas, pero aprendamos más, ¿no? Sí, hermanitos. Bueno, este. No habiendo otro asunto que tratar. No es cierto. Sería todo, hermanitos. Nos vemos el día martes. El día de mañana, el hermanito José Gerardo va a trabajar con ustedes sobre el náhuatl básico. Y el día martes nos reunimos para poder compartir nuestro conocimiento sobre los tlaloque, que en algún momento trabajamos con tlalo. ¿Sí? Tlazocama tenecniwan. Tlasokamati temachtiani. Muchas Yemo se gracias, ubican. Temastiani, que se mejore. Las que mantienen igual. Descanse. Cama